Hey, ¿cómo están todos? Vamos entonces a hablar sobre biomoléculas 1, queridos y queridas, para pues, hacer hincapié en los temas que están eh, avanzando para la bioquímica. En algún momento hablamos sobre que era muy importante reconocer la función de los grupos funcionales y en este caso denota esa función porque lo que sigue después para hablar sobre, por ejemplo, sobre carbohidratos o sobre lípidos, y también sobre proteínas, que son los tres grandes grupos de biomoléculas para el entendimiento del metabolismo y bioquímica, dependen de grupos funcionales. Los grupos funcionales son básicamente un átomo, ¿sí? O un grupo de átomos que hacen parte de una molécula. Es decir, es parte de la molécula, no es la molécula como tal, ¿vale? Entonces, vamos a ver unos ejemplos, de pronto ustedes ya los han visto en general cuando estuvieron con el profesor en primer semestre, o de pronto mencionamos algunas más importantes de ellos arrancando este semestre. Entonces hacemos como una especie de recorderis. Estos son los grupos hidroxilos súper importantes, ¿sí? Todo lo que acabamos de ver la importancia del grupo hidroxilo, ¿sí? Por ejemplo, en los enlaces de hidrógeno, ¿sí? Cuando estábamos hablando de las interacciones que se generan en la molécula del agua. Entonces, este es pues, un primer ejemplo importante. Los otros son los éteres, que son grupos funcionales, donde tenemos un oxígeno que está conectado básicamente a otros átomos que normalmente son carbono, súper importantes para la parte de funcionamiento bioquímico. Aldehídos, ¿sí? Que es súper importante, porque los aldehídos permiten entender, entre otras cosas, el funcionamiento de lo que vimos en el laboratorio a propósito, que son las azúcares reductores, ¿sí? Porque son los que generan, en general, la forma, por ejemplo, en la estructura, ¿sí? De hexágono, de piano que tiene la glucosa. Entonces, estos grupos como COH son súper importantes como aldehído. Aquí vemos un carbono pegado en un doble enlace al oxígeno y a este hidrógeno, un carbono carbonilo, generando entonces el aldehído. Uno muy importante y similar a este son las cetonas, donde ya no tenemos entonces un hidrógeno, sino que podemos tener un carbono u otro átomo, y esto ya hace que sea otro grupo funcional vital, para hablar ahorita de fructosa, por ejemplo, cuando hablamos de carbohidratos. Súper importante cuando hablemos de proteínas y de la forma en que participa en la creación del enlace peptídico son los ácidos carboxílicos. Y es muy importante entender que está conformado pues por un carbono que está pegado de nuevo, por un carbono carbonilo, un oxígeno, y que en su otro extremo pues tiene este hidroxilo, ¿sí? Para armar el ácido carboxílico. Ya saben, porque es un ácido, aquí tengo la tendencia para poder donar este protón, y eso conlleva a que eventualmente moléculas tan importantes como los aminoácidos dependan, por supuesto, del reconocimiento que enzimas o que otras moléculas similares hagan de este grupo funcional. Ésteres, donde tenemos el carbono de nuevo pegado al grupo, al oxígeno, el carbono carbonilo, pero el oxígeno que está pegado ahorita a este carbono, sí, no está unido ahorita a un hidrógeno, creando lo que estábamos mostrando antes con el ácido, sino que está unido eventualmente a un átomo diferente como el carbono, y esto hace que los ésteres sean muy importantes, son vitales cuando estemos hablando de lípidos, porque las enzimas logran reacciones de esterificación súper importantes entre alcoholes, por ejemplo, y ácidos grasos. Y esto es como si yo pudiera entender que para pegar una superficie con otra necesito un pegante especial, y ese pegante es el grupo funcional como tal, el éster, ¿vale? Esto es súper conocido también, re importante en todo, sobre todo en lo que son los grupos laterales, en los aminoácidos, las aminas, que pueden ser de construcción primaria, secundaria, ¿vale? Pero, pues, los mostramos porque, pues, son vitales para todo el funcionamiento de molécula. ¿Listo? Ok. ¿Por qué es importante, entonces, hablar de esos grupos funcionales? Porque, pues, pertenecen a las biomoléculas, y las biomoléculas, pues, tienen unas características vitales. Lo más importante que queremos destacar ahorita en bioquímica para entender el metabolismo son estas rayitas son enlaces, y esos enlaces cuentan una historia muy llamativa, y es que cada uno de los monómeros o de los grupos discretos que están conformando, ¿sí? A estas moléculas se unen para generar moléculas más grandes, ¿vale? Entonces,
hay uno que no cumple con esta característica, uno de estos grupos de biomoléculas, y son los lípidos, y eso hace que la biología en general animal haya diseñado, ¿sí?, unos mecanismos muy propios para poder generar las grasas y los lípidos que necesitamos, y también para poder degradarlas y obtener energía, por supuesto, que necesitamos, ¿correcto? Ok, veamos entonces esta clase sobre carbohidratos. Vamos a hablar sobre estructura de manera general. No se preocupen. Posteriormente conmigo alcanzan a ver ustedes clases ya de metabolismo de carbohidratos y nos metemos en rutas, tipo glucólisis, tipo gluconeogénesis. Pero por ahorita vamos a hablar solamente de estructuras grandes como son la parte de su constitución atómica. CH2O es la constitución en general de un carbohidrato multiplicado por la cantidad de veces que esos átomos como unidad hagan en toda la molécula, ¿correcto? Y esto conlleva a que inicialmente tengamos dos grandes grupos que estudiar, ¿sí? A las moléculas en su orden monomérico, el ladrillito que va a ser parte de la pared, pero que sin entenderlo no podemos entender cómo armar bien la pared, y la pared que está hecha o del mismo tipo de ladrillos o de diferentes tipos de ladrillos, por supuesto. Entonces tenemos aquí a las moléculas, a los carbohidratos que terminan en osa, son monosacáridos, y tenemos también a los óxidos, que ya no son monosacáridos, son polisacáridos, pero están, como ya les conté, hechos o de monosacáridos similares, ¿sí? O de monosacáridos que incluyen la aparición ahorita de otras moléculas con el monosacárido. ¿Listo? Dentro de estos holócidos, donde tengo el mismo tipo de monosacárido, pero repetido varias veces, están los oligosacáridos, que llegan hasta 2, 10 unidades monoméricas. Tal vez una de las más famosas es la sacarosa, que tiene fructosa, por ejemplo, tiene glucosa y es la sal, perdón, la sal no, el azúcar que acompaña a la sal en la mesa de nosotros, ¿sí? Y son solamente 2 residuos. Y están también los polisacáridos, que a su vez vamos a mostrar las definiciones, donde tenemos moléculas grandes sin las que pues no habría reserva energética duramente. Los monosacáridos, las osas, tenemos entonces las que están compuestas, ¿sí?, de 3, 4, 5 o 6 carbonos. Tal vez la más famosa es la hexosa, porque en la hexosa encontramos las aldosas, y estas dos son las que están permitiendo entender la producción de la glucosa. Pero también hay unos muy famosos, ya los mencionamos ahorita con los grupos funcionales, están las cetosas, que dependen en general de la acetona. ¿Por qué son importantes? Pues porque, por supuesto, en este caso son las más comunes y son la fuente energética viable metabólicamente que consumimos todo el tiempo para mantener nuestro metabolismo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, aldexosas o cetohexosas, y eso lo mostramos en el laboratorio, donde el carbono número 1, en este caso que está pegado al aldehído, se cicla con este carbono número 5, en el caso de la fructosa el 2, con el 5, y se produce entonces la característica forma, en este caso de hexágono o de pentágono. Mostramos en el laboratorio una forma alterna, que es la forma tal vez más próxima realmente, como es la molécula, que es la figura en silla, pero en general los modelos están contando que hay un cerramiento o ciclación, o sea, y que esa ciclación es básicamente lo que las enzimas entienden para poder romper esos enlaces, generar la energía que, entre otras, por ejemplo, si la respiración celular produce. Los monosacáridos son básicamente estereoisómeros, depende entonces del ángulo hacia donde desvíe el carbono quiral esa luz importante, y tenemos dos formas de ógiros, de estrógiros, ¿sí? Y pueden haber, por cada una de estas formas, 2 a la n estereoisómeros. Y esto quiere decir que mantenemos la misma constitución, pero en diferente posición atómica. Y eso lo vemos, por ejemplo, en este clásico ejemplo de glucosa versus manosa. Son exactamente iguales en composición, pero pues estamos desviando, por ejemplo, hacia la derecha o hacia la izquierda algunos grupos hidroxilos. Ya, con eso la molécula es diferente, y con eso la evolución creó todo un metabolismo alrededor de esa parte, ¿sí? También vimos, y esto recordemos algo del laboratorio, vimos que es un hemiacetal, que es un hemicetal. Yo les recomendé estudiar el libro de Maquis a propósito de esta parte, y es para contar que a la molécula, al cerrarse, pasa de esta estructura lineal a convertirse en la proyección de Howard, donde ya veo
pues la estructura ciclada cerrada. Y vemos entonces que los semiacetales me están generando a mí un carbono, ¿sí?, primario en la estructura que eventualmente puede reducirse. ¿Por qué es importante? Porque las enzimas aprenden a reconocer qué estructura, qué carbohidrato puede o no dejarse reducir. Y observamos que como resultado del cerramiento del tipo de miacetal se está generando una molécula, que en este caso es la glucosa, con un carbono por fuera de su estructura. Nos queda un oxígeno haciendo un doble enlace covalente, pegando los dos carbonos de los extremos que habíamos arrancado como carbono 1 y carbono 5, pero cerramos el anillo y lo estabilizamos, ¿correcto? Entonces, esta es la estructura clásica hexagonal tipo pirámide, ¿vale? Y por otro lado tenemos a la molécula de la fructosa, donde ya no hay un aldehído como tal dentro de ella, sino que tenemos un grupo cetona y es con base en ese grupo cetona que también tenemos una ciclación o un cerramiento y se produce entonces, ¿sí?, la reacción de tipo hemicetal y pues ya en esta forma de furano o de pentágono, por así decirlo, pues el carbono no solamente está quedando por fuera de la estructura del anillo, el carbono número 6, sino que también queda el carbono número 1 y eso genera, entre otras cosas, un ángulo diferente de la localización de ese primer hidroxilo, ¿sí?, que pertenece a la estructura, ¿sí?, de la molécula, y también ayuda a generar entonces que la molécula no me sirva como un azúcar reductor. Súper importante porque la naturaleza ha creado estas estructuras estables y las enzimas iniciales que las procuran armar pueden llegar a cierto límite, pero a partir de ese límite ya no trabajan como deberían de hacerlo con las estructuras que sí son más, por ejemplo, reductoras o abiertas. Esto conlleva entonces a que la forma lineal de la glucosa, al ciclarse, genere lo que se llama un carbono anomérico y se desplace hacia abajo o hacia arriba la posición que tiene el hidroxilo, generando un ángulo. Si se desplaza hacia abajo se llama ángulo alfa y si se desplaza hacia arriba se llama ángulo beta. Y de nuevo, esto es muy importante porque los carbohidratos pueden tener dos tipos de constituciones que nosotros en el mundo natural que nos sirve a nosotros, y entre ellas pueden ser de reserva, por ejemplo, o estructurales, y eso va a depender enteramente de la posición de ese núcleo hidroxilo y de ese ángulo que asume la molécula del núcleo hidroxilo. Las propiedades de ellos pues dependen enteramente de la unión, como les contaba inicialmente, que puedan hacer. Y aquí en este caso tenemos que el extremo número 4, el carbono número 4 de una molécula ciclada en forma de hexágono, ¿sí?, en forma de pirano, y una misma molécula idéntica ciclada también pueden unirse por los extremos, tanto de la cabeza como de la cola, como estamos viendo aquí. Esta sería la cabeza, esta sería la cola, y los hidroxilos presentes dentro, que acompañan esos carbonos, pueden generar una unión, ¿sí?, de tipo, se le conoce como enlace O-glucosídico, de tipo covalente, y se libera entonces una molécula de agua. Y esta molécula de agua que se libera, pues por supuesto, conlleva en lo que veíamos también en nuestra clase previa sobre líquidos y fluidos corporales, a permitir ese 10% de nivel de reacciones intracelulares que hace parte del 37% del agua, ¿sí?, que muy posiblemente está por fuera de nuestras células. Tenemos el enlace glucosídico como el enlace que se forma entre dos monosacáridos para generar inicialmente el sacárido y para generar después o posteriormente, ¿sí?, un polócido en general, ¿vale? Los disacáridos, como les contaba ahorita, pues tienen un carbono anomérico súper importante y la posición que asume el carbono anomérico pues puede permitir entonces, sí o no, que se pueda la molécula reducir. Ya lo contamos con la parte de miacetal y epicetal. Y esos enlaces que son de tipo, por ejemplo, monocarbonílico o de tipo dicarbonílico, son los que permiten en últimas generar moléculas que puedan continuar reduciéndose o no. Y en el primer caso, sí que tenemos la maltosa, pues sabemos que tenemos un tipo de azúcar generado por carbohidratos con dos unidades monoméricas de glucosa que muestran la tendencia a que exista una posterior reducción, mientras que lo que armamos con la fructosa y queda este carbono número 1 en la estructura, no podemos. Es importante esto para el metabolismo, esta parte tan técnica de hablar de micetales, carbonos anoméricos, por supuesto que sí. No nos adentramos en ellas, pero las conocemos porque
nos compete conocerla, porque las enzimas de nuestro metabolismo les compete conocerlas, ¿vale? En ese sentido, podemos decir entonces que los orócidos, pues a diferencia, por supuesto, de los monoazúcares, generan mínimo 2 o pueden generar más de 10 cuerpos en una sola molécula, y pues por eso tenemos oligosacáridos o tenemos polisacáridos. Dentro de los polisacáridos, a su vez, ¿sí? Tenemos el mismo tipo de monómero de carbohidrato que se repite varias veces, o tenemos distintos tipos que se pueden repetir, y tenemos para eso homopolisacáridos, heteropolisacáridos. Y como ya lo contamos, dependiendo del enlace que asuma la estructura con alfa o beta, pues podemos tener carbohidratos de reserva o carbohidratos estructurales. Dentro de los carbohidratos de reserva están los homopolisacáridos, y tenemos ejemplos clásicos muy importantes como el almidón, que depende de un enlace glucosídico alfa 1,4, o la celulosa, donde ya tenemos que torcer este ángulo para mostrar que existe pues un enlace tipo, una posición tipo beta, y se genera un enlace glucosídico con esa posición beta, por eso lo ven hacia arriba, y ya pues la molécula me sirve no para que yo la pueda degradar, pero es estructural total. Y aparte de los homopolisacáridos, que son del mismo tipo pero repetidas varias veces, tenemos los hetero. No solamente tengo a mi azúcar como tal, sino que empiezo a observar que hay moléculas con, ¿sí?, una constitución diferente. Y esas moléculas pues sirven, entre otras cosas, para crear peptidoglucanos, que son los carbohidratos especializados, por ejemplo, de las uniones sinoviales en nuestras articulaciones. Entonces, es muy importante la estructura de lo que estamos mencionando. Dentro de los heterócidos, donde ya no hay holócidos, sino heterócidos, ¿sí?, tenemos a monosacáridos, pero ya se unen otro tipo de moléculas orgánicas, a diferencia de los anteriores. Y aquí aparece las estructuras o las estructuras que sostienen la vida celular y, por tanto, metabólica, como los glucolípidos, donde ya tengo una molécula de galactosa pegada completamente a una estructura larga lipídica, que son los ácidos grasos, o tengo una glucoproteína, donde en la glucoproteína pues tengo una parte de los residuos, por ejemplo, que arman a esa proteína, como la asparagina, y tengo entonces también el azúcar, que hace parte de todas las estructuras, tanto para glucoproteínas, por ejemplo, como para glucolípidos y en general. De lípidos especializados de membrana, es súper importante entender la constitución monomérica. Bueno, eso sería entonces por carbohidratos. ¿Y qué pasa con los lípidos? ¿Cómo quedamos con los lípidos? Los lípidos entonces se van a dividir en dos, en los que yo puedo, sí, degradar o catalizar con base en su constitución, porque tienen ácidos grasos, y los que no lo tienen generan anillos rígidos. Los dos son de naturaleza polar. Hay algunos de ellos que se comportan, sí, de manera anfipática, porque tienen presencia, a propósito, de grupos funcionales que generan mayor polaridad, como los hidroxilos, pero en general los lípidos pues, se encuentran dentro de las moléculas que no hacen monómeros y que necesitan un tipo especial de metabolismo enzimático para poder trabajar. Los saponificables entonces presentan ejemplos de ácidos grasos saturados, donde no hay torcedura, por así decirlo, de la molécula, ya que los carbonos y los hidrógenos están llenando todos los espacios de la misma, entonces está súper saturado. O tenemos entonces ácidos grasos donde no hay saturación, como el ácido oleico, ¿sí? Y aquí se nota entonces hacia la mitad de la estructura un doble enlace que hace una torcedura completa en la estructura de ella, ¿vale? Dentro de los saponificables mismos tenemos los que son simples y complejos. Ahí están las dos fórmulas, ¿sí?, de CX, H, Y o Z, y los complejos que inducen la aparición de otro tipo de molécula acompañante, como en este caso la A. Aquí aparecen dentro de los simples, entonces, estructuras súper importantes como las acilgliceroles, perdón. Y el ejemplo clásico de un acilglicerol está en la unión de la cadena lipídica larga, la cadena linfática lipídica larga, con un alcohol, por ejemplo, y se genera lo que se llama, lo que ya sabemos como monoglicéridos o diglicéridos, y el más famoso de todos para nuestra bioquímica sanguínea, que son los triglicéridos. Dentro de estos acilgliceroles, porque tienen grupos acilos,
tenemos entonces los monoacilgliceroles con un solo grupo R, ¿vale? O los diacilglicéridos, y en este caso los más importantes para nuestra bioquímica sanguínea, que son los triglicéridos, ¿sí? O triacilgliceroles. Y vemos entonces que a propósito de la unión de esta molécula con el resto de la cadena larga alifática depende de esos grupos funcionales tipo éster que permitían entender cómo entre el oxígeno y el carbono se podía generar ese enlace covalente, recordemos. Y esto es muy importante porque tiene una enzima dedicada solo a este mecanismo que genera como tal el triglicérido que se produce en el sangre. La cera de las abejas es un ejemplo clásico, por ejemplo, de diferentes moléculas a los acilglicéridos, en este caso a los céridos, donde hay un ácido palmítico, hay una estructura de tipo alcohol, pero no es tan notable ni tan funcional como los otros. Y dentro de los complejos tenemos a los fosfolipídidos y los esfingolípidos, que son fundamentales en la membrana celular. Sin fosfolipídidos, sin esfingolípidos, un sistema nervioso o cualquier sistema general celular no funciona. Entonces, aquí hay un ejemplo clásico del fosfolipídido, donde tenemos una cabeza que se pinta de color diferente, una cabeza polar, porque normalmente tiene un grupo funcional con carga total, como los aminos, pegado a la estructura de lo que fue un glicerol, ¿sí? Con el alcohol pequeño de 3 carbonos, pero igual importante, porque de él se deriva básicamente este tipo de enlaces, que son los enlaces tipo ésteres, y ayudan a pegar la estructura o el cuerpo largo que tiene el ácido graso con la cabeza que me está generando polaridad. Y tal, absolutamente. Aquí hay ejemplos varios, ¿sí? Como el fosfatidilcerol, la fosfatidilcerina, la famosa fosfatidilcolina, tales para nuestro funcionamiento. Esos son esfingolípidos, son sí súper similares a los anteriores, pero en vez de tener 2 residuos de cadena de ácido graso, ¿sí? Solamente tiene una y la otra pertenece a la estructura química de la molécula, ¿vale? Se llama esfingosina. Entonces aquí vemos la cabeza polar, ¿no? Por el hidroxilo como tal, los grupos derivados, ¿sí? De la unión de tipo éster, y tenemos entonces también la cadena larga, que viene siendo la cadena a propósito de alifática, la cadena de líquidos como tal. Bueno, esto es para contar que hay diferentes tipos de licolípidos, en este caso los de la cabeza polar que tienen hidrógeno son ceramidas, los que tienen entonces los grupos orgánicos con grupos con carga, como este nitrógeno, son básicamente de tipo mielina compuesta o alfa-mielina, y los que tienen solamente azúcares pues se llamarán lípidos. Estamos hablando de lípidos también. Ahora, dentro de los lípidos que no se pueden saponificar, porque no se pueden poder reactar, porque no tienen un ácido graso, tenemos los isoprenoides, los esteroides, los eicosanoides y las vitaminas liposolubles. Los terpenos, a los cuales hacen parte los isoprenoides, pues son moléculas casi que se encuentran en estructuras vegetales supremamente estables, a propósito, y pues eventualmente sirven de reserva energética, pero para propósitos prácticos lo estamos mostrando es más de forma estructural. Los esteroides, que son anillos, ¿sí? de esteranos, donde tenemos mínimo 4 anillos formalmente cerrados, formalmente estables, y de estos a propósito se deriva una cadena alifática larga que genera a la molécula del colesterol y nos queda que vive en la membrana de forma anfipática porque puede y presenta este pequeño amigo que es el grupo hidroxilo, y no olviden que el hidroxilo puede generar, ya sea por el oxígeno o por el hidrógeno, enlaces de hidrógeno. De esos icosanoides, a propósito, pero de los insaponificables están los icosanoides, aparece una supermolécula que se llama el ácido araquidónico. Y este ácido, a propósito, es la fuente de gran parte de nuestro metabolismo porque crea las moléculas que me hacen a mí sentir humano. Entre ellas las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Súper, súper, súper importante para muchas de las reacciones. Y por último tenemos la participación de las vitaminas solubles, ¿sí? Tipo tocoferol, como la vitamina E, la vitamina D, que es súper importante para muchas de las reacciones metabólicas y se ayuda a fijar por el sol. Y tenemos también
vitaminas que, por ejemplo, producen las bacterias que viven en el tracto intestinal humano, que ayudan a hacer pues catálisis y degradación de comidas o de alimentos con complejidad alta. Entonces, tenemos, por ejemplo, sí, las filoquinonas o las menaquinonas, que son vitaminas K, que ayudan a que las enzimas de esos microorganismos que se encuentran en nuestro colon terminen de degradar lo que nos comemos. Súper importante todo esto. Bueno, queridos, esto es lo que les quería contar. Vamos entonces posteriormente a hablar de otras moléculas que ya vamos a hablar de ellas, de los aminoácidos, y vamos también a hablar de proteínas. Gracias.